En este caso, este biodigestor, como es un biodigestor piloto, nosotros le hemos hecho ya, a ver si acá ustedes ven que el biodigestor tiene una valvulita y una manguerita. Esta manguerita, espérenme un segundito que se me fue. Esperen un segundito. Esta manguerita que teníamos acá, que si ustedes la ven, la tengo acá, nosotros hicimos una conexión a los laboratorios que están acá arriba para, en esos laboratorios, utilizar o por lo menos un mechero con el biogás que se iba generando, y sobre todo nosotros tenemos que mostrar el biogás para ver qué características tenía, ese biogás, cuánto metano tenía, y bueno, y después, una vez que esta cámara de gas, el gasómetro, cuando le llamamos, que es la campanita está llena de gas que se levantaba, porque el gas empieza a presionar y empieza a levantar la campana, nosotros lo que hacíamos era prendíamos los mecheros para que se consumiera ese gas, porque nosotros no teníamos dónde acumular el gas. Así que realmente fue muy grato cuando logramos que en el laboratorio propiamente dicho pudiéramos utilizar el biogás que estábamos produciendo con residuos orgánicos domiciliarios. Es importante, chicos, por ahí, conceptualizar una idea. Esta es una forma de bioremediación porque si ustedes piensan los residuos orgánicos, digamos, no tratados, generan enormes problemas de lixiviados y muchos problemas de contaminación que uno, utilizando una tecnología como esta, en mayor o menor escala, ya le vamos a mostrar otro caso, se puede conseguir transformar algo que sería un problema muy delicado en realmente un producto de suma utilidad, porque nosotros con los residuos orgánicos obteníamos biogás, pero también en estas camaritas que ustedes ven acá, nosotros teníamos ese efluente que una vez que se descomponían los líquidos por vasos comunicantes, se podía obtener y juntábamos esos efluentes y los juntábamos acá y tenía muy buenas características, esto que nosotros llamamos biol, que también tuvo muchos estudios y bueno, se hicieron publicaciones con eso, que excelente la germinación de semillas, realmente distintas diluciones, pero funcionan muy bien. Y cuando el biodigestor, cuando se hacían distintas experiencias, tanto con residuos como con residuos orgánicos domiciliarios, también se trabajó con, con material orgánico de podas, bueno, se iban tomando distintos tipos de muestras y después lo que iba quedando se lo iba evaluando porque una vez que uno terminaba una experiencia, se limpiaba el biodigestor, se sacaba todo el residuo sólido que quedaba en las cámaras acá, en las camaritas acá abajo, una vez que uno levantaba la campana, quedaba todo el residuo sólido en el fondo y verdaderamente se obtuvieron cosas sumamente interesantes. Bueno, acá solamente era idea de poderles mostrar un poquito la valvulita. Nosotros teníamos acá una llavecita que uno lo cerraba para que el gas no se escapara, y cuando la cámpara se levantaba, nosotros una vez a la semana usábamos el mechero que teníamos en el laboratorio para, digamos, utilizar ese gas que estaban generando los residuos. O sea, usted piensa, este biodigestor se cargaba prácticamente con entre 7 y 10 kilos por día. Cada experiencia duraba entre 5 y 6 meses. Imagínense la cantidad de residuos que se sumaban y todo había quedado, por un lado, se había transformado en biogás y habíamos utilizado ese metano que en definitiva, si ese producto hubiera ido a un basural, ese metano hubiera contribuido, porque ustedes piensan que el efecto invernadero lo produce el dióxido de carbono, pero el metano es aún más importante como gas de efecto invernadero, por lo tanto ahora nosotros a ese metano lo quemábamos y obteníamos, y bueno, utilizábamos los mecheros, lo quemábamos en el mechero a través del uso del mechero, y por otro lado, no era solamente eso, nosotros obteníamos un biofertilizante sólido y un biofertilizante líquido, que era muy importante para las futuras experiencias en la germinación y en el crecimiento de plántulas.
En lo que respecta a los residuos orgánicos, en líneas generales, nosotros hicimos una evaluación de qué porcentaje medianamente de cada cosa involucraba el material y obviamente después se hacían los análisis químicos, pero en proporción el material que usábamos en el biodigestor. Se pudo ver que la mayoría eran residuos de frutas y verduras, un porcentaje menor, pero que existía del 5% era de hierba, y el resto, el 15% restante, era del resto de comida. Tomando un dato que es muy determinante para el uso del material que se utiliza en el biodigestor para que funcione bien y obtengamos buen porcentaje de metano en el biogás, es la relación carbono-nitrógeno. En este caso, con este material, nos dio una relación carbono-nitrógeno de 35. O sea, el ideal ronda valores de 30, pero estamos con valores muy próximos. De allí que el porcentaje de metano que tenía el biogás estaba alrededor del 51%. Otra cosita que también les queríamos mostrar es que, bueno, como uno lo tomaba a nivel de prueba piloto, pero tratando de medir todo lo que se pudiera, se juntaba en el laboratorio el material que se iba trayendo, se tomaban muestras y se sacaban los porcentajes de cada cosa. También en algún momento, una de las cosas interesantes era que, bueno, siempre se tomaba el material como venía, salvo que en alguna casa el material no estuviera muy grande, o sea, no se hubiera fraccionado, se lo miraba un poquito, porque bueno, los microorganismos necesitan superficie de ataque, y si el material estaba muy grande, había que hacerle algunos cortes para que funcionara mejor. Uno sabía que esto en una situación de campo, de experiencia mayor, seguramente se utilizaría algún proceso para romperlos. Pero acá sí se trabajó sobre una idea que dio muy buenos resultados y que después la ingeniera Vera Fernández le va a desarrollar el microinóculo que se usaba para reducir el material orgánico. Se hizo en algunas pruebas para ver si rompía ese microinóculo en una ruptura parcial a ese material para que fuera mejor atacado por los microorganismos, y cuando se lo probó realmente dio importantes resultados, sobre todo pensando que en grandes superficies se podría, antes de cargar el biodigestor, hacer un breve tratamiento con inóculo para romper un poco la estructura del material y después recién agregarlo en el biodigestor. Una cosita importante que uno por ahí piensa, más allá de lo que se haya podido manejar desde el punto de vista de la experiencia en el laboratorio, todo lo que se puede ir haciendo, también le queríamos mostrar que hay biodigestores muy importantes. Justamente la empresa bioeléctrica de Río Cuarto es pionera en el uso de maíz para la producción de biogás, y comenzó a suministrar esta energía limpia al sistema nacional. Y esta empresa en este año 2020 ha sido premiada internacionalmente, tiene una tecnología alemana. Alemania está muy desarrollado en este tema de biogás. De hecho, se utiliza en muchos casos para generar gas para las viviendas, realmente con experiencia bueno, que uno puede tomar en algunos aspectos de referencia para desarrollar algunos trabajos, a pesar de que en cada lugar hay su propia característica y eso no hay que perderlo de vista. Les contaba que esta empresa ha sido premiada durante este año por su trabajo en una economía circular, porque prácticamente todo lo que obtiene lo termina transformando de una u otra manera, y bueno, es un ejemplo a seguir en esto de que hoy por hoy se habla permanentemente de lo que es la economía circular, que es tan importante. O sea, tratar de que todos los residuos, sean de donde sean, tengan una reutilización, un reciclado, y que lo que va a disposición final sea siempre lo menor posible. Y que cuando las cosas van a disposición final, las condiciones de esa disposición final sean las adecuadas y cumplan las normas que exigen las leyes de gobierno. Bueno, chicos, sí. Una pregunta. En Sí, ese biodigestor se alimenta con grano de maíz nomás o con un picado no, de... ¿cuál?
Me está preguntando. No, este biodigestor con silaje de maíz, también tengo entendido que se le agregan otras cosas. No le quiero mentir, pero hay unos residuos del bioetanol, de lo que se utiliza como material para el bioetanol, que también se utiliza posteriormente en el biodigestor. Hay una información interesante en medio de prensa, yo se lo voy a pasar también para que lo lean, es muy interesante. De hecho, una de las ideas que teníamos, y a lo mejor la podemos concretar, era invitarlos a hacer una visita a esta planta para que ustedes pudieran tomar dimensión. De todas maneras, lo que yo quiero destacar, chicos, es que los procesos, sea mayor o menor, obviamente que la idea de estas plantas es transformar ese biogás a través de un generador en energía eléctrica, grandes turbinas, transformarlo en energía eléctrica, pero en definitiva el principio, que es lo que uno trata de que nos quede grabado, no dejan de ser microorganismos que en condiciones de anaerobiosis atacan a la fracción orgánica y la transforman en este caso, nosotros conceptualmente, una cosa sería ver, como en este caso, silaje de maíz, o a lo mejor lo que queda de algún proceso de transformación, como puede ser el bioetanol, es utilizado para la producción con una mirada de producción de gas, de energía, pero nosotros por ahí, desde la facultad, queremos tratar de que a ustedes les quede una mirada, a lo mejor pensar en productivista, pensar en qué se puede hacer con la producción y todas estas cosas, pero nosotros miramos más una mirada desde el cuidado del ambiente. Cuando pensamos en los residuos domiciliarios, residuos de poda, etcétera, etcétera, uno trata de imaginarse que hay procesos naturales que se pueden llevar a cabo de manera correcta, a lo mejor en condiciones de poner a punto algunos aspectos, pero pueden funcionar bien, y que en definitiva lo único que hacen es, a lo mejor no vamos a poner la mirada en qué rendimiento tenemos de metano en el biogás, pero sí lo importante y lo que a nosotros nos dejó muy satisfechos de la experiencia más allá de las mediciones realizadas, es que un material que uno a veces por circunstancias de la vida lo ve tirado en grandes basurales o escondido abajo la alfombra, como se dice, produciendo enormes problemas y generando focos de infección, etcétera, etcétera, los pudimos ver en años de trabajo donde todo el material en definitiva se había transformado en un biogás con alto porcentaje de metano que se podía quemar en un mechero, utilizando un mechero, y por otro lado, obtener un efluente que funcionaba perfectamente bien y cumplía en líneas generales con las condiciones que la ley les exige, pero realmente esa mirada, o sea, una mirada de cuidado del ambiente, evitar que eso pase a cualquier lado y genere problemas. Pero otra cosa es esta mirada de esta fábrica, esta empresa, Vía Eléctrica, que ya está pensando en obtener energía eléctrica a partir de residuos orgánicos. O sea, ellos tienen una mirada de producción justamente de silaje de maíz, y como le decía recién, residuos de la producción de etanol, con una mirada de producción de energía eléctrica, que es muy importante desde el punto de vista del desarrollo de nuestra provincia, de nuestro país, pero nosotros desde la facultad tratamos de poner otra mirada, una mirada más de pensar en el cuidado del ambiente propiamente dicho. Chicos, lo que a ustedes les pueda interesar del biodigestor, la verdad que nosotros siempre planteamos hacer una visita, porque cuando uno lo ve, cuando uno aparecen preguntas que son conceptuales y son muy interesantes, pero bueno, desgraciadamente el tema de la pandemia nos complica un poco la vida de poder recorrer. También estaba en nuestros planes